de qué significa para mí la escritura. ¿Qué significa para mí la palabra del Señor? ¿Qué significado tiene la Biblia para usted? La palabra del Señor. ¿Cuál es la razón de ser de la palabra del Señor? ¿Tiene algún significado? Nosotros que la leemos, todos los que estamos aquí ya hemos leído la Biblia bastante, ¿verdad? Y si no la hemos leído bastante, la hemos escuchado bastante. Y a veces, ¿qué significa? A veces me pregunto, ¿qué significa la escritura para nosotros? Hace muchos siglos atrás, la Iglesia Católica prohibía la lectura de las escrituras. Era prohibido que la gente que no tenían permiso que leyeran las escrituras. Es más, yo creo que los mandaban a la hoguera. Era prohibidísimo, era un delito. Los encarcelaban y los mataban. Tal vez, no sé, a veces me pongo a pensar que la intención de la Iglesia Católica tal vez no era mala, ¿verdad? Lo que ellos hacían era lo malo, mataban gente, encarcelaban, se lo encontraban leyendo las Escrituras. Porque la Biblia no dice si hay que prohibir la lectura de la Escritura o no. Pues es más claro creer de que la Escritura no es, como dice la Biblia, no es de interpretación privada. Eso queda abierto también. Y si nosotros entendemos eso como una libertad para que todo el mundo la lea y que la interprete, ahí viene las razones por qué yo digo que la Iglesia Católica tenía sus razones por el hecho de prohibir la lectura de las Escrituras. Porque muchas personas pueden leer las Escrituras y tener su propia interpretación. Y esto es lo que yo digo. La Biblia dice, la Escritura no es de interpretación privada. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces, ahí dice la Biblia, ¿a dónde está? La Escritura no es de interpretación, creo que es en Pedro, tal vez si alguno lo busca. No tenía en mente hablar de ese texto, ¿verdad? Pero en primera de Pedro, segunda de Pedro habla, así que la Escritura no es de interpretación privada, sino dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Primera de Pedro 1:20. Segunda de Pedro 1:20. Ya, ese es un texto, un bono que estamos recibiendo todos. Dice, toda la Escritura, ¿cómo es? No, perdón. Entiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Sí. Bueno, ahí se habla de la profecía en sí, pero es parte de la Escritura. Entonces, habían sus razones por qué la Iglesia Católica prohibía la lectura de las Escrituras, porque no podía haber muchas interpretaciones de la misma, aunque ellos malinterpretaban las Escrituras, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que sucede ahora con las Escrituras? Todo el mundo tiene libertad de leerla, y la mayoría de nosotros, cuando la leemos con deseo que el Señor nos hable, pero erróneamente nosotros oímos otras voces y nosotros creemos que es la voz de Dios que nos está diciendo esta es la interpretación correcta. Y citamos otros textos que dicen, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y esto y lo otro, y a veces tomamos un versículo, lo aislamos y le ponemos tanto significado. Y por esa razón hay tantas doctrinas. Por esa razón hay tantas
diferencia de opiniones, ¿verdad? Porque uno interpreta en la Biblia literalmente, otro simbólicamente y otro es una mezcla de todo. Pero no vamos a hablar de eso. ¿Qué significa para mí la Escritura? A veces cuando yo leo la Escritura me da un poco de temor, porque yo no la escribí. Me da temor, porque la escribió otro. Y aunque nosotros los cristianos decimos tener el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos va a dirigir a toda verdad, no sucede así. No sucede así como nosotros pensamos. ¿Por qué razón no sucede así? Porque hay muchas personas, cantidades de personas, que han iniciado iglesias, han iniciado grupos, porque el Señor les reveló una interpretación diferente. Entonces dígame usted, ¿había revelación de Dios ahí? ¿O qué pasó? Que para unos, la misma palabra significa otro. Para otra persona significa lo otro. Y para el otro, el otro. ¿Será que Dios está dividido de esa manera? ¿O será que nosotros estamos torciendo las cosas inocentemente? Sin mala intención, pretendiendo que Dios nos habla. No es un tema bien fácil, ¿verdad? Pero cuando yo leo la Biblia, me preocupo en eso. Porque yo no la escribí. Ni siquiera fue escrita en mi idioma. Entonces, me da temor. Lo que podemos hacer nosotros a veces es comparar las diferentes versiones de la Biblia, ¿verdad? Que muchos de ustedes no confían en todas las que han salido, ¿verdad? ¿Y cómo puede usted aseverar que la que tenía de 1960 es la correcta? ¿Qué diferencia hay de la nueva que salió, nueva traducción viviente, a la de 1960? ¿Cómo sabe usted que la del 60 era la correcta? No sabemos, porque yo no sé. Nadie sabe. Según parece, la versión que nosotros adoramos de 1960 tiene muchos errores. Y la King James también tiene muchos errores. Entonces me pongo a pensar eso, ¿verdad? Cuando yo leo la Escritura me da un poco de temor porque yo quiero darle el significado a la palabra del Señor para mi vida, para mi provecho personal, para poder ayudar a otros. Y entonces, si yo le doy una interpretación incorrecta, puede esclavizar a alguien inocentemente. La misma opinión mía puede esclavizar a alguien o puede liberar a otros. Un día de esto alguien me preguntó, hermano, ¿qué cree usted que puede ser el significado de esto? Y a mí me aflige, hermano, porque yo no quiero darle la interpretación que yo quiero. Bueno, yo le di mi interpretación, yo le di, esta es mi opinión, pero no me crea. Al final de mi opinión me dice la persona, gracias hermano, porque me ha quitado un peso de mi corazón. Porque así he escuchado estas cosas. Cuando ¿usted cree que eso me da alegría a mí que alguien me diga eso? A mí no me da alegría. Me entristece. Yo doy la vuelta y digo, ¿qué dije, hermano? ¿Qué dije? ¿Fue lo correcto?
Que nos guíe el Espíritu Santo. Amén. Eso es nuestro deseo máximo. Pero yo sé, y yo he visto, y he oído, que todos dicen y desean lo mismo. ¿Sí me entienden, verdad? Todos decimos y deseamos lo mismo. Porque ninguno de nosotros quiere errar. Pero volvamos al caso. Esta es una introducción. ¿Qué significa para mí la Escritura? Vamos a hablar lo poquito que nos dice la Escritura. Así, si hablamos un poquito de esto, pues no nos salimos tanto del tema. ¿Verdad? Porque yo me desvío un poquito. Entonces vamos a enderezarnos. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué cosa es la Escritura para nosotros? El apóstol Pablo le escribió a Timoteo en su segunda carta. Y le voy a decir en el versículo 15 del capítulo 13. Segunda de Timoteo 3, 15. Ahí en ese versículo tenemos la primera, lo que es en sí la palabra del Señor. Ustedes lo han leído innumerables de ocasiones. ¿Por qué? Porque esto es la forma más sencilla, ¿verdad? Esta es la forma más sencilla de la palabra del Señor. ¿Estamos bien? ¿Qué es la palabra del Señor? Versículo 15. Dice que desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Quería mencionar antes de entrar en detalle de eso, hay un texto en Hebreos 4 que dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es más cortante que una espada de 2 filos. Y que penetra, dice. Qué bonito, ¿verdad? Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y habla de las coyunturas. ¿Qué cosa es coyuntura? ¿Serán los joints? ¿Verdad? Los tuétanos, ¿sabes? El tuétano sí, ya sé qué cosa es. ¿Qué cosa es tuétano? Lo que va dentro del hueso. Lo que va dentro del hueso. Y disciernos los pensamientos y las intenciones del corazón. Oigan, qué bonito que la palabra de Dios aquí dice que tiene un efecto espiritual y tiene un efecto físico. ¿Estamos de acuerdo? Hay un efecto físico ahí. ¿Cuál? Dice que penetra hasta las coyunturas. Pasa por el físico y hasta el hueso. Y dice que llega hasta los tuétanos. Ahí tiene, la palabra de Dios tiene un efecto físico. ¿Por qué? Porque está hablando de huesos y está hablando de coyuntura y eso no es nada espiritual. ¿O usted cree que eso es espiritual? No, ahí está hablando de algo Carnal, es físico. físico. Y usted lo sabe, cuando usted lee la Biblia, usted está congojado y usted lee la palabra del Señor, usted se siente bien y hasta se siente saludable. Como que Dios le ha quitado una carga encima. ¿Verdad que sí? La palabra de Dios dice que es una medicina para nosotros. Entonces, cuando habla de tuétanos y coyuntura, entonces la palabra de Dios tiene un efecto físico también, no solo espiritual. Aquí habla de espiritual también. Penetra, dice, los pensamientos, las intenciones del corazón. Eso es espiritual. Es cortante como una espada de 2 filos y que penetra. Qué bonito en cuanto a eso. Eso es la palabra del Señor. Ahora, veamos en 2 de Timoteo, donde les dije, ¿verdad? 2 de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 15, que ustedes ya lo han leído muchas veces y ya lo leímos aquí. Dice la palabra, a ver, capítulo... Y de que desde la niñez habéis sabido las Sagradas Escrituras,
Yo lo tenía aquí, pero esta cosa ya no sirve. 3:15. Sí. Y que desde la niñez, bueno, ya se lo leí. Ahora quiero leérselo aquí. Quiero utilizar esta versión. Dice, desde la niñez te han enseñado las escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación. ¿Qué es la palabra del Señor? La palabra de Dios es salvación para mi vida. Me da a mí sabiduría. ¿Qué cosa es sabiduría? Me puede dar, te puede hacer sabio para la salvación. Te da sabiduría. ¿Qué cosa es sabiduría? Es un conocimiento. Para que camines ¿Verdad? en la vida. Un conocimiento. La Escritura nos da conocimiento para alcanzar la salvación. ¿Se da cuenta? Estamos hablando de cosas bien sencillas ahorita. ¿Para qué la Escritura? La Escritura nos da conocimiento para nuestra salvación. Conocer. No, hay un texto que no lo tenía aquí escrito, pero dice que dice, me conocerán. ¿A dónde está? En Isaías creo que está ese texto que dice que llegará el tiempo que lo conoceremos a Él. Porque el conocimiento es de Dios. Entonces, cuando hablamos de aquí, de la Escritura, y la Escritura nos dice que Él nos da la sabiduría para salvación. Es esencial entonces que el conocimiento de la Escritura nos da la salvación. ¿Por qué? Porque nos enseña el camino a Cristo. Nos enseña el camino a Dios. Vamos a la segunda cosa. En el capítulo ahí mismo, 3 y en el 16, un versículo más abajo, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Esa es una versión, la Nueva Traducción Viviente. Y me gusta usar esta porque aquí habla en la primera persona del singular. Dice aquí, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es la verdad y hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. En la versión de la Reina Valera dice, toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Redarguir, ¿qué cosa? Hacernos sentir culpable, ¿verdad? Sí. ¿Pero a quién? ¿A otros? A uno mismo, claro. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. En otras palabras, la palabra de Dios sirve ¿para qué? Para corregir nuestra relación con Dios. Y es corregirme a mí. No es que yo aplique esa palabra para otro. ¿Verdad que sí? ¿O verdad que no? No es para que dice, la palabra de Dios dice que es útil para que yo le enseñe a usted. Y yo lo corrija a usted. ¿Verdad que sí? Pero no le puede decir, yo quiero el día de hoy redarguirlo a usted. Usted no puede redarguir a otro. ¿Verdad? Redarguirse es verse en el espejo, uno a sí mismo. Corregirse a uno mismo. Eso me redarguye a mí, me habla a mí, me corrige a mí, me reprende a mí. Por eso la traducción viviente es más personalizada, porque dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Amén. No en la vida de otros, en nuestra vida. Nos corrige a nosotros cuando estamos equivocados y nos enseña lo que hay que hacer correcto.
número 3 y número último de esta primera parte, es que la palabra de Dios nos prepara para servir a Dios con efectividad. Nunca hay que rehuir en la educación de la palabra del Señor. Nunca hay que correrse cuando hay estudios bíblicos. Ahora, la quiero leer en la Nueva Traducción Viviente, este texto. El versículo 17 dice, Dios la usa, toda la escritura, dice, en el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, la palabra perfecto aquí no significa libre de pecado, sino esa palabra significa completo, que ya está listo, está completo de su conocimiento. ¿Sí me entiende? Muchas personas creen que esa palabra perfección en la Biblia solo es que sea libre de pecado, que tenga santidad y una aureola aquí, que ya le estén saliendo los muñoncitos de las alitas, ¿verdad? Para empezar a volar como ángel. A algunos de ustedes les encantaría esa imagen, pero no es así. En muchos versículos la palabra perfecto significa una persona madura. Habla de madurez. Por esa razón, el español con que se escribió la Reina Valera, todavía falta un poquito más de explicación. Hay otro versículo que dice, perfecto serás. ¿Sí? Ya, entonces, Sed perfectos, dice. Hay un texto que dice, sed perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y yo me hago la pregunta, ¿será que vamos a llegar a ese nivel? ¿A ser perfectos como nuestro Padre? Pienso que aquí va a ser imposible. Allá tal vez Él nos va a hacer perfectos para que estemos delante de su presencia. Exacto, en eso se mueve nuestra fe. Pero ese nivel de perfección, ahí se habla de otra palabra, es una palabra que es separada para Dios. La perfecto, eso es como la palabra santo, es separado para Dios. En ese aspecto, vamos a ser santos, sed santo como Él es santo, hay un versículo. Sed perfectos como vuestro Padre. En otras palabras, estar seleccionado solo al servicio de Dios. Pero no está hablando de su santidad, por favor, hermano. La santidad de Dios es única. Y solo Él la tiene. Nosotros no vamos jamás, por lo más lindo que sea una persona y lo más santo, jamás va a poderse comparar a la santidad que tiene Dios. Entonces hay que ver todo ese tipo de cosas. Ahora, dice, ¿qué pasa aquí con este versículo? Este versículo, yo quiero leérselo en esta versión. Dice, Dios usa la escritura para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces la escritura nos prepara a nosotros para ser mejores, digamos así, para servir a Dios con efectividad. Hay un texto que es bien bonito, me encanta, y quiero que me acompañen a leerlo antes de pasar a la segunda parte de este mensaje. Lo que la Biblia no, lo que la escritura no es. Antes de llegar a eso, vamos a leer el último versículo de esta primera sección. Ahí mismo en Timoteo, pero vamos a retroceder al capítulo 2. Y vamos a leer versículos 20 y 21. Y se lo vamos a leer en las dos versiones para que vea qué bonitas que son. Dice 2:21, 2:20 y 21. Ahí mismo en segunda de Timoteo. 2, del 20 al 21. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro.
Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Muy fea esa palabra, no me gusta, pero vamos a ver. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Mire el efecto de la palabra. El efecto de la palabra nos tiene que hacer, si nosotros nos limpiamos de las cosas inmundas de la vida, dice, si alguno se limpia, así que si alguno se limpia de estas cosas, lo que está hablando el versículo 19, a eso se hace referencia. Dice, si se limpia de esas cosas, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahora déjenmelo leer en otra versión, en la Nueva Versión Internacional, desde el versículo 20, dice, en una casa de ricos, oiga, una casa grande, de ricos, algunos utensilios son de oro y de plata, y otros son de madera y de barro. Los utensilios costosos, que son los de honra, se usan en ocasiones especiales. Mientras que los baratos se usan Todos los días. diariamente. Todos los días. Es el bill. Sí, Es el virus. me gusta más esta versión porque está un poquito más, Más suave. sí, más suave, ¿verdad? Porque No es tan ofensiva. no, pero fíjese que eso es cierto, viéndolo nosotros. A ver, todos ustedes tienen vasijas en sus casas, platos selectos, que solo lo usan el 24 de diciembre, Ah, ¿verdad? Pero hay uno de ustedes tiene otra vasija que es de uso diario y están cascados y están medio rotos y así usted está comiendo porque nadie lo ve, no tiene visita. Llega la visita, ¿qué hace usted? Ay, guarda eso. Guarda esos feos y sacan las vasijas nuevas. No le va a dar en un refresco en un vaso quebrado. que le va a cortar la labio. Se va a cortar. Eso Usted ya sabe, le busca por el otro lado. es lo que está enseñando aquí el apóstol. Ujú. En una casa grande hay dos diferentes clases, Sí. ¿verdad?, de utensilios. Unos se usan para ocasiones especiales y otros para ocasiones diarias. Por favor, dice el apóstol Pablo aquí, sacudámonos las cosas del mundo, de nuestra vida, para que seamos utensilios limpios, Ujú. finos, ¿verdad? No solamente para cuando llegue el 24 de diciembre, sino todo el tiempo. Entonces, la palabra de Dios nos prepara para ser efectivos a su servicio. Amén. Amén. Efectivos a su servicio. Eso es la palabra del Señor. A ver, ayúdenme en un repaso. ¿Qué dice? Dice que la palabra de Dios nos sirve para ser sabios para la salvación. Nos hace sabios para la salvación. La palabra de Dios nos corrige nuestra relación con Dios. Sí. Y tercero, nos prepara para el servicio a Dios con efectividad. Ahora, ¿qué no es la palabra de Dios? Recuerda lo que estuvimos hablando al inicio, que a veces nosotros escuchamos y leemos la palabra del Señor y tenemos una intención sana de interpretar la palabra del Señor, pero a veces nos falta. Que no está hablando. Intenciones sanas no es suficiente. Mala interpretación. Ya. Y orar mucho antes de leer la palabra, perdone. Es decir, yo hago lo mismo, yo oro antes de leer su palabra. Pero aún eso no es suficiente. Aún creer que el Señor nos va a guiar, como dice la palabra, hacia toda verdad, da la impresión que no sucede así. Porque si no, usted viera personas que están inventando cosas tremendas en la iglesia. Solo misericordia.
Yo le digo, mi esposa y yo nacimos en una iglesia medio estricta, más estricta que la nuestra aquí. Es una iglesia menonita. Y ella se tenía que poner un tapadito aquí. Y cuando salimos de Nicaragua a Guatemala, llegamos a otra iglesia menonita, pero eran más liberales. Yo creo que les he compartido eso varias veces. Y en esa iglesia no se ponían nada, se ponían pantalones y todo eso. Y yo le decía, ¿te vas a quitar el velo? Y ella me decía, no, yo voy a mantener mi velo. Ya andaba, todas las hermanas, ¿verdad? Sin nada, y ella con su velito ahí. Sí, parece católica, ¿verdad? Pero andaba con su velito ahí. Es un santo papá. Sí. Con el tiempo ella se lo quitó, Eres su Chucky, pues. ¿verdad? Y yo no sé por qué ella le estaba comentando esto, pero de todas maneras, en nuestra iglesia, allá, oiga bien, llegó un momento que las cosas eran tan espirituales. Había un grupo de damas que se ponía a orar, oraban bastante, unas mujeres de buen testimonio, lindo testimonio. Y el Señor les hablaba a través de profecías, y las profecías se cumplían. Era un ambiente espiritual, especial. Un día, en ese ambiente espiritual, yo tuve que hacer mi juicio. ¿Me entiende? Porque en ese ambiente espiritual salió una hermana y se puso de pie y dijo, el Señor dice y me revela que ahora el velo de las hermanas va a ser de color, ya ni me acuerdo el color, negro. Porque la mayoría usaban blanco. Todas eran blanco. Ahí en una reunión, yo me acuerdo. Yo no estuve en esa reunión. A mí me dijeron que hubo esa profecía. Entonces digo, yo me pongo a pensar, cuando yo escucho aquello, ahí yo tengo una duda. Estaba nuevo en el evangelio yo, pero a mí se me despertó una duda. Y digo yo, ¿color? ¿Y negro? ¿Será que Dios tiene preferencia de colores para un velo? ¿O es el significado lo que Dios quiere? Y me quedó aquella duda, ¿verdad? Me quedó aquella duda. Pero digo yo, eran hermanas espirituales. Hace poco una amiga me escribe y me dice, Freddy, ¿hace cuánto fue? Hace como 15 días, tal vez un poco más. Freddy, mira que en la iglesia hay una hermana bien preciosa, de buen testimonio. Eso sucedió en Ontario, me escribió ella. Yo conozco a esa hermana, a esa muchacha digo yo, pero ella tiene más de 45, casi 50 años, pero son muchachas porque yo la conocí cuando estaban chiquitas. Entonces una de ellas, ella me dice, te quiero comentar esto. En mi iglesia hay una hermana de buen testimonio. Todos la respetan. Y yo antes que me dijera algo, me trasladé a aquello de mi país, ¿verdad? Y yo dije, a lo mejor por ahí va el asunto. Y efectivamente. Y entonces me dice, fíjate que así esta hermana linda, de buen testimonio. Y me dice, y se acercó y estoy bien acongojada porque me dice, hermana Carol, por favor, ya el Señor me revela que ya no siga orando por su hijo, ya su hijo está acabado. Cuando yo oigo aquello, Jesucristo. usted puede emitir un juicio. ¿Será eso correcto o no es correcto? Puras palabras del envío. Exacto. Entonces, ahí vienen todo eso. Hermano, tengamos cuidado. ¿Verdad? Tengamos cuidado. Yo le dije mi opinión. Yo le dije, mire, puede ser la hermana más consagrada de todo el mundo entero. Pero si contradice la palabra, ahí se le cayó el zapote, como dice. ¿Ah? En mi país decimos, al mejor mico se le cae el zapote. Es como aquellos que
Sí. dicen que hay muchos que se oran siempre, pero alguien me lo dijo también, pero ya están condenados porque nunca cambian. Sí, ya. Entonces todo ese tipo de declaraciones no se ajustan a la palabra del Señor. Ahora, ¿qué no es la palabra de Dios? Vamos a hacerlo rapidito porque ya el tiempo avanzó. Ya tenemos 35 minutos de estar hablando. ¿Qué no es la palabra del Señor? Eso es lo que está hablando, eso no es la palabra. Le voy a leer esto porque ya no les queda tiempo a ustedes esto. Yo solo se los voy a leer. En Gálatas 6, 4 y 5. No lo busque, pero si quiere leerlo, si quiere anótelo, pero no lo busque. Dice, presta, en la nueva versión, traducción viviente, dice, presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. ¿No creen ustedes que a veces nos comparamos? ¿Hay competencia en nosotros? ¿Quién es mejor? Sí. Y haciendo eso nosotros emitimos juicio a la gente. Así es. Hay un texto bien conocido que ustedes, que no lo puse aquí porque es muy obvio, dice, no juzguéis para Que no seas juzgado. no sea juzgado, porque con la misma medida Serás medido. que juzgas, con esa medida va a ser juzgado. Otra palabra, la misma forma de emitir su juicio, así va a ser juzgado. Si a usted le gusta abrir su boca y rapidito, y dice, entonces así también le va a caer la tajona. ¿Verdad? Rapidito también. ¿Ve? Que no juzgó bien, así le va a caer. No juzgue para no ser juzgado. ¿Verdad? Hay un texto del apóstol Pablo que dice que nosotros vamos a juzgar al mundo. Bueno, esas palabras profundas, yo prefiero no juzgar a nadie, fíjese. Yo prefiero no meterme en eso. Que mire que unas preguntas, hermano, también tremendas, bien cauciosas. Hay preguntas que le hacen a uno y lo más correcto a veces es decir, yo no sé. Mire que fulano aquí andaba en pecado y si se muere así, yo no sé, le digo. Yo así digo, no, yo no sé. Yo no tengo todos esos detalles, no los tengo yo. Dios sí los tiene. Que a la gente le encanta. No, sí, no, les encanta, claro, les fascina. Ya condenan a la gente y los mandan al infierno de una sola vez. Lo sacan ¿Verdad? de la Sí, iglesia. y lo sacan, sí. Y lo sacan del infierno y lo mandan al cielo. Y lo bajan del cielo y lo mandan al infierno. De todo le hacen. Andan Sí, padeando. sí. Entonces, a veces, hermano, mejor es no juzgar. Eso no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es para que pongamos atención a nuestro propio trabajo. Aquí dice el apóstol, pon atención a tu propio trabajo. Entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. En otra palabra, trabaja en tus propias cosas. Métete en tu propia vida. No te metiches. ¿Verdad? El apóstol Pablo, hay un texto que dice, no te entremetas en pecados ajenos. Número 2. ¿Qué no es la palabra del Señor? La palabra del Señor no es para demostrar cuánto sabemos. Hay muchas personas que se enorgullecen de saber mucho de la palabra. Y lo primero que dicen, ¿verdad? Lo primero que dicen, no sé, yo ese texto ya me lo puedo. Eso ya me lo sé. Yo me leí la Biblia 2 veces. Sí, Yo me leí toda la Biblia. sí. Ya me leí la palabra de Dios. Sí. ¿Me entiende? Y entonces yo me pongo a pensar que hasta dónde podemos llegar nosotros solo para mostrar que sabemos. Y humillamos a las demás personas que saben un poquito menos, a lo mejor saben mejor cosas que yo. Y nos estamos comparando con la gente todo el tiempo, nos comparamos. Yo soy mejor, yo soy mejor. Y en Gálatas que leímos, capítulo 6, dice, hey,
No te compares con nadie. Haz tu propia obra. Entonces te vas a sentir satisfecho de tu propia labor. Amén. Mire, esto que dice aquí el apóstol Pablo es muy claro. ¿Cuántos de nosotros no vivimos con el deseo de que otro caiga? ¿Para qué? Para que yo me vea como más espiritual. Cayó fulano, ¿ves? Cayó fulano, él era el diácono. Pero yo estoy aquí en la iglesia, yo creo que ya voy alcanzando ¿me entiende? Una posición bien alta. Entonces, perdón la expresión, pero la desgracia de otros, nosotros avanzamos según nuestra forma de ver las cosas, ¿verdad? Y eso es triste. A veces uno se compara con otras personas, pero la Escritura nos enseña el día de hoy que nosotros pongamos énfasis en nuestro propio trabajo. Número 3. Bueno, quiero leerle en el punto anterior, que la palabra de Dios no es para demostrar cuánto sabemos. Quiero leerles esto en 1 Corintios 3:18. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio, según la sabiduría de este mundo, vuélvase como un ignorante, para así llegar a ser verdaderamente sabio. Qué bonito, ¿verdad? Si alguno de ustedes se cree muy sabio, según la sabiduría de este mundo, vuélvase ignorante, para llegar así a ser verdaderamente sabio. Como decía aquel, que yo solo sé que no sé nada. Un filósofo griego. Ajá, es ¿Verdad? verdad. Yo solo sé que no sé. Yo solo sé que no sé nada. Sí. Sí. En otras palabras, no sabe nada. Yeah. Número 3, y con esto terminamos. La palabra de Dios no es para, y esto es bien común en el creyente, especialmente en los predicadores y en los apóstoles de nuestro día, de nuestro tiempo. La palabra de Dios no es para atrapar a Dios en sus palabras. Dios me prometió y me tiene que cumplir, porque la Escritura lo dice. Porque la Escritura dice esto, Dios me tiene que dar. La Escritura dice, pedid y yo les voy a dar. Y si Dios no me da, yo le reclamo, porque tengo que reclamar las promesas. Entonces agarramos la palabra del Señor para atrapar a Dios en sus palabras. Como si pudiéramos, exactamente. Y se nos olvida que Dios es soberano, que al fin y al cabo, aunque Él diga las cosas, Él es soberano y Él dice, yo voy a tener misericordia del que a mí se me acontezca tener misericordia. Nadie va a comprarme, nadie va a comprar mi salvación. Yo voy a tener misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Que fue bueno, que fue orador, que fue esto y lo sé. Al fin y al cabo, yo decido. Usted puede decirme, no, pero se contradice la palabra del Señor. No, ¿dónde? Si Él lo dice, yo voy a tener misericordia de quien yo quiera tener misericordia. En otras palabras, hay cosas de Dios que nadie las puede tocar, por favor, hermano. Su forma de ser, no la toque. Él promete, sí, la palabra, aquí puse yo, que en número 23 dice, Dios no es hombre, por lo tanto, no miente. Y no es humano, por lo tanto, no cambia de parecer. ¿Sí? Dios no miente. Y aunque su palabra dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es cierto, Él va a estar ahí. Pero no está a nuestro servicio disponible todo cuando nosotros querramos. Y a la hora que nosotros querramos. Como un genio, ¿verdad? Señor,
necesito que me llenes la refrigeradora. Y abrimos la puerta y no hay nada. Y seguimos más. Señor, por favor, lléname la refrigeradora. Y la abrimos, nada. Y entonces venimos nosotros, porque somos inteligentes, somos pero genios, hermano, como decía la hermana. Y decimos, Señor, tu palabra dice que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Así es que, le guste o no, Señor, lléneme la refrigeradora. Sí, exacto. Y ustedes saben que muchas personas, muchos predicadores piensan de esa manera. Señor, tú dijiste, tienes que hacerlo. El Señor lo va a hacer, hermano, no se preocupe, Dios lo va a hacer. Y le agregan a uno una seguridad en la mente, y así como se las digo yo a ustedes, ¿verdad? Dios lo va a hacer, hermano. No dude jamás en su vida. Si usted duda, Dios no se lo hace. Ah, pues claro, qué fácil, ¿verdad? Decirlo. Si usted duda, Dios no se lo hace. Y viene Dios y no se lo hace. Ah, es porque usted dudó. No es porque yo no sea que sea bocón, porque yo soy, el problema es que yo soy el bocón. Que quiero yo meter a Dios en una cajita. ¿Y cómo es esa cajita? La cajita se llama la Escritura. La Escritura, hermano, se escribieron para mi salvación. Te pueden hacer sabio para tu salvación. Te pueden preparar para que seas eficaz. Te pueden preparar para que no andes juzgando a la gente. Pero nunca la Escritura dice, la Escritura es para agarrarme en mis mentiras. Entonces, la Escritura no se escribió para pescar a Dios. Oh, ya lo pesqué. Aquí lo tengo. Lo tengo y Él me va a cumplir porque su Escritura dice, y Él no miente. Y me va a cumplir. Y como de repente Dios no está al servicio de los farsantes, no llegan esos milagros. ¿Y qué es lo que hacen? Se los inventan. Pagan a otros para que hagan el servicio del milagro. Porque así sucede. Recordemos, hermanos, la Escritura no está para atrapar a Dios en sus promesas. Es para enseñarnos a nosotros a ser humildes, enseñarnos a nosotros a ser obedientes, enseñarnos a nosotros el camino de la corrección. Todo es para mí y para que tengamos confianza en Él también. Pero nunca trate de ser más inteligente que Dios y usted lo va a agarrar. Y muchas personas estudian la palabra en ese sentido. ¿Usted cree que no? Sí. Hay muchas personas que estudian la palabra del Señor en ese sentido para ver todas las promesas de Dios. Y para pescar a Dios en alguna cosa. Y para tener a Dios casi, perdón la expresión, de las narices. Al servicio de la iglesia. A ver, el Señor está al servicio de la iglesia. No es la iglesia al servicio del Señor. No, es Dios al servicio de la iglesia. A ver, Diosito, siéntese ahí, háganos un milagrito. Ya, nos pasa, hermano, lo que pasaba con Herodes. Le mandó a llamar a Jesús, ¿para qué? Para hacer payasadas ahí. Para que le hiciera un milagro. Si así le dijo, a ver, hazte un milagrito aquí. Tenemos ese mismo espíritu de Herodes. Por la falta de educación en la palabra de Dios, por falta de que la palabra de Dios haga un nido y una corrección en mi vida. Que me constriña, que me redarguya a mí. Entonces eso no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es para otra cosa. ¿Sí? Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Qué significa para mí la palabra del Señor?